¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en otra edición de Detrás del Éxito. Pero antes de continuar, tengo que recalcar, resaltar que porfa no se olviden de darle clic al botón de suscribirse, Tampoco Tan Podcast, por YouTube. Lunes a las 8, Tampoco Tan Podcast. Miércoles a las 8, Detrás del Éxito. Y los viernes a la misma hora, Kenji sin GPS. ¿Quedamos? ¿Listo? Ahora sí arrancamos. El día de hoy tenemos un gran invitado que convirtió una idea en una de las productoras más influyentes de nuestro queridísimo Perú. Fundó Tondero cuando tenía 24 años y poco después impulsó el boom que fue A Su Madre, la película que cambió la historia del cine comercial peruano. Llevó producciones nacionales a plataformas, fíjense, como Netflix, y llegó a colaborar con Hollywood como productor asociado de la nominada película al Oscar Don't Look Up. Hoy escucharemos la historia, las decisiones y los desafíos que hubieron en todo ese camino. Hoy conoceremos qué hay detrás del éxito del grande y el único Miguel Valladares. ¡Aplausos, por favor! Miguel, Yo mismo, Pablo. ¿Cómo estás? un honor tenerte aquí en la casa, en el estudio de Detrás del Éxito. No, gracias por la invitación. Hace un rato decía, no sé por qué me han invitado, pero vamos a hablar de todo lo que quieras conversar y yo feliz de responder todas las preguntas, anécdotas y todo lo que Vamos ha a pasado. conversar así como una tertulia de café. Totalmente. Oye, Miguel, ¿cómo era ese Miguel, niño, que soñaba ser en el futuro sin todavía ser conocido? ¿Cómo eras de chibolo? Cuéntanos. Asu de chibolo. ¿Y de qué parte del Perú eres? Yo soy de Los Olivos, de Lima Norte. Mis papás son migrantes, son de Ancash, ambos. Ah, mira. Sí, ambos son de Ancash. ¿De qué parte de Ancash? De San Luis. San Luis Chacas, que está Ah, la a parte cuatro- de Sierra. Sí, Sierra, a 4 horas del Callejón de Conchucos, por ahí. Me encanta, es hermoso ese lugar. Oye, Sí, ahora que me hablas de Chacas, allí había un sacerdote italiano claro, que hacía unas artesanías de madera Don Bosco. impresionantes. Don Bosco, claro, sí. por supuesto. Yo tengo en mi casa, de hecho, bueno, tengo en mi casa algunas piezas, una muy grande que se la dediqué a mi padre cuando falleció y es lo que adorna, digamos, el centro de mi casa, porque de hecho Don Bosco, los talleres están tanto en San Luis como en Chacas. Así que mandé específicamente a hacer el tallado en San Luis, que es donde nació mi padre, y es donde ahora tengo como un recuerdo hermoso de ahí, de él, ¿no? Ese Sí. sacerdote italiano le regaló una silla, ¿cómo se dice? ¿Mecedora? ¿Esa que hace Sí, así? una mecedora, sí. A mi papá, Ah, sí. con un tallado. ¡Oh, su madre! Es que son espectaculares. La verdad, yo he estado ahí varias veces viendo todo lo que hacen y es impresionante. He ido a los talleres, he estado con la gente que hay aún bastantes italianos que vienen de, ¿cómo se dice? Como de a formar parte de los talleres, pero también a ayudar mucho a la comunidad, Son al sacerdotes, pueblo. ¿no? Sí, son gente que trabaja mucho alrededor del sacerdocio ahí, pues en Chacas. Bueno, y llegas a Los Olivos. Sí, yo crecí en Los Olivos hasta, no sé, más o menos los 17 años y ya a partir de ahí ya es donde todo cambia en mi vida, ¿no? Porque yo al final no, o sea, estaba como enrumbado por algo específico, que eran los animales. Yo pensé que, y mi padre también, y todos pensaban que yo me iba a dedicar a esto. Ah, o sea, querías estudiar que algo tipo zootecnia, veterinaria. Zootecnia. Sí, en la Pero agraria. ¿en qué momento decidiste, o se te cruza por la mente entrar al tema del entretenimiento? No lo decidí, o sea, pasó, o sea, simplemente pasó. Creo que en esa época, sobre todo, ahora no sé cómo están los colegios, pero siempre como te ligaban o siempre los profesores o los colegios como tal te mostraban obviamente algunas carreras específicas, pero Claro. no necesariamente todas las que existen. En ese momento yo ni idea qué era la producción o qué era pues el detrás de cámaras. Y yo
estaba enfocado en estudiar zootecnia, pero sin saber que el universo era mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces ahí de casualidad, y claro, creo que igual te hicieron era... tu test de vocación profesional, todo. Sí, pero no estaba, no incluía pues ser productor de cine Claro. o nada que tenga que ver con eso. Básicamente, pero creo que, bueno, la vida me fue llevando por ahí, porque si bien no conocí ese entorno, sí empecé desde muy chico a querer cantar, a querer, bailaba en todas las actuaciones de colegio. Pues ese Miguel Niño era una persona muy extrovertida, Muy, participaba en todos los Juegos florales. Sí. teatros. Y bailé en un show infantil a los 13 años, 13, 14, 15 años, que amé ese mundo también y con toda esta, no sé, amigos que les gustaba lo mismo y era como sentirme parte de un lugar, ¿no? Claro. Y eso fue desencadenando a llevarme más por el tema de las artes, el teatro, el cine y tal, y llegué de casualidad. Pucha, qué loco, porque, o sea, de querer estudiar veterinaria, zootecnia... Es que no conocía, creo que eso es algo importante que los padres y los ¿Cómo es la vida, ¿no? Claro, deben como abrir más el abanico porque hay un mundo ahí, hay un mundo del marketing cinematográfico, hay un mundo del vestuario, hay un mundo de tantas profesiones relacionadas al quehacer del teatro y del arte en general o del cine, que no te lo explican en el colegio cuando vas a egresar. Y a veces no identificas bien si tus pasiones o tus hobbies se pueden convertir realmente en un trabajo, que es un poco lo que me pasó y por eso creo que también es parte de este éxito de hacer realmente lo que me gusta, ¿no? Y lo descubrí así, como jugando. Oye, Miguel, y antes de fundar Tondero pasaste por la tele, producciones. ¿Qué lecciones aprendiste en todo ese proceso que hasta hoy aplicas en Tondero? Mira, creo que el hecho de conocer a ver, lo positivo y lo negativo, ¿no? Creo que pasé también por algunas producciones o por algunos proyectos que no necesariamente me encantaron y comencé a hacer check de decir, esto por acá no voy, ¿no? La tele no es algo que me encante, no, la vorágine de todo para mañana no es algo que vaya necesariamente con mi personalidad. Imagino que recontra estresante eso, ¿no? Es demasiado estresante y es algo que automáticamente en los primeros años descubrí que no era lo mío. Pero cuando conocí el mundo del cine, donde todo se planifica con mucho más anticipación, se siente de una forma distinta, hay un propósito de contar una historia, sea el objetivo que sea. Pero creo que es un proceso mucho más artístico, mucho más largo, mucho más creativo, te da tiempo para tejerlo de una manera distinta, para pensarlo de una manera distinta. Ese mundo sí me gustó. Y el mundo del teatro también me gusta mucho. Verlo, hacerlo, no lo he hecho tanto como lo he visto, pero sí me interesa ese mundo también. Las artes en general, disfruto mucho el arte. Creo que es el lugar donde encontré mi lugar también. Tu flow. Sí, yo creo que sin hacer o producir cosas que realmente no se sienta o formar parte de un proyecto que no necesariamente sea mío, pero formar parte de una coproducción o tal, no sé, es algo que me emociona un montón, sobre todo sabiendo qué historia estamos contando, ¿no? Pero sí, claro. Me encanta, sí. Tú sabes, yo he ido a algunos programas en vivo de espectáculo, entretenimiento. Brother, es una locura eso. Es una locura. O sea, cuando se van a propaganda, acá, tú. Y eso que las cosas han cambiado ahora. Ya, entra. Ahora han cambiado bastante. En mi época, yo te estoy hablando del 2000, 2001, y era terrible. O sea, la gente se gritaba mucho. Cuando la tele no estaba muy digitalizada todavía, ¿no? Sí, totalmente. Y también hay algunas cosas de las que no se hablaba en ese momento. Y bueno, hay obviamente generaciones un poco más antiguas que el producir pues era gritar y yo no podía con eso, no podía con eso. Por eso de la tele nunca más volví, de hecho, no he hecho tele nunca, o sea, solo mis primeros años. Luego la tele ya nunca más volví. Tengo muchos grandes amigos ahí en la tele y digamos al promocionar las películas, las obras de teatro, voy mucho a la tele con el equipo, con el elenco.
pero no, el producirlo creo que no estaría en mis planes. Claro. Oye, Miguel, muchos emprenden porque simplemente tienen una idea y dicen, ya, vamos a emprender, pero tú emprendiste porque viste un vacío. Sí. Cuéntanos. Creo que lo he dicho antes también en otras entrevistas creo que a todos los emprendedores o a todas las personas que tienen no sé, una necesidad, y creo que todo emprendimiento parte de una necesidad, o al menos en mi caso, ¿no? En mi caso sí había como un motor y motivo, como la canción del Grupo 5, de querer hacer algo, querer también, o sea, que ganar dinero y tal, porque tenía un objetivo. Mi madre se había ido del país, mi padre no fue tan presente, luego nuestra relación fue mejor, pero digamos que no estuvo tan presente por mucho tiempo. Y mi madre, bueno, tuvo que emigrar, estuvo en Francia por muchos años y no sé, tenía desde chico mucha motivación o mucho, no sé, empuje o había una gasolina extra que no necesariamente iba por el lado de lo que yo quería construir, sino que lo que yo quería construir para mi familia y para poder como tratar de traer a mi madre de vuelta de alguna forma, porque la ausencia fue dura también, sí la sufrí mucho y creo que eso también parte de poder comenzar a construir ladrillo a ladrillo lo que hoy por hoy es Tondero, pero por objetivos específicos, ¿no? En ese caso por querer ser alguien y poder como demostrarle a mi familia, a mi madre, que podía yo, que no también, de luego ya trabajándolo psicológicamente tampoco es tan bueno, pero sí quería como... Porque es duro emprender, ¿no? Es duro, sobre todo cuando no tienes los recursos y de pronto tienes que hacer hasta magia, ¿no? Trabajar demasiado pero eso de esas ausencias y esas cosas que viví creo que fueron como la gasolina que necesitaba para levantarme todos los días a decir, bueno, quiero construir algo que haga que mi vida de alguna manera cambie, la vida de mi familia, la vida de mi madre y de pronto poder traerla de vuelta. Entonces tenía como mucho ese... Tenías un propósito, un sueño. Sí, y ese fue el primero. Luego Luego los propósitos han ido cambiando. Cuando cumplía uno, pues pasaba, de alguna manera tenía otros. Y luego, pues de alguna manera, sí, cuando cumplo ese propósito, pues todo ha ido de alguna manera cambiando también a lo largo del tiempo. Ya Tondero cumple ahora en agosto 18 años. Wow. Y claro, han pasado muchísimas cosas en medio, ¿no? Cosas que la gente no sabe, la gente no conoce, solo conocen pues lo que... El resultado final, uno solo conoce el éxito, digamos el pantallazo, la fotografía final, pero nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? Totalmente, o sea, hay un montón de esfuerzo. De sufrimiento también. De sufrimiento, de soledad, de ausencias, de... angustias, incertidumbre. O sea... Pero eso es parte del proceso de cualquier emprendedor, ¿no? Sí. Quisiéramos que de repente las cosas sean a veces de alguna otra, de diferente forma, pero bueno, también a cada uno nos toca vivir una vida y una historia que obviamente hay que contarla de alguna manera y pasando por altos y bajos como la vida misma. Claro. ¿No? O sea, al final no tengo de qué quejarme, sí de situaciones que evidentemente uno vive y que tiene que pasar o atravesar para avanzar. Pero creo que no solo me pasa a mí, ¿no? Nos pasa absolutamente a todos. Entonces, nada. Oye, Miguel, y fundas Tondero cuando tenías apenas 24 años. Claro, hay que tener esto, lo tienes que tener bien puesto, ¿no? Porque emprender, sobre todo en nuestro país, es de machos. Sí. Ahora, ¿qué fue más grande en ese momento? ¿Las ganas o el miedo? ¿O ambos? Yo creo que ambos, ¿no? Creo que ambos. La necesidad también, los sueños. Creo que empezar a conocer a tan corta edad del mundo del detrás de cámaras desde los 15, 16 años y luego hacer pues mi primera película a los 19 y descubrir ese mundo, creo que también hizo que crezca mucho más esos anhelos, esa motivación. Con mucho ímpetu de hacer las cosas bien, de ser como el más activo en las necesidades que había en la producción.
me fue llevando de un proyecto a otro. No sé cómo a los 22 terminé en México, 22, 23, 22 terminé en México en una producción, formando parte del equipo de producción de MTV, de los MTV Music Awards, también de los Kid Choice Awards de Nickelodeon, y ahí yo que soy amante de las películas animadas y tal, y el mundo Disney, descubrir... El Rey León. Sí, descubrir ese mundo fue fascinante, no sabía que se manejaba de esa manera a nivel más corporativo, pero haciendo entretenimiento. Ese fue de alguna manera un poco el punto de ancla que me lleva a fundar Tondero, que era un poco la fusión de todas mis pasiones que había descubierto en estos pocos años en realidad, porque al final, si lo ves en retrospectiva, si bien empiezo a los 15, 16 en la tele, yo recién descubro el mundo del teatro y el cine a los 19, entonces estamos hablando de que ahí todo se enciende de una manera muy fuerte que me llevan a, como te digo, Es un proyecto que te empieza a llevar a otro. A otro, y en poco tiempo estaba en México. Bajando al aeropuerto de un país que de hecho siempre quise ir, y de pronto un carro de MTV me recogía, todo brandeado de MTV. Yo lloraba en ese momento. A los 22 años estaba en el... Iba a decir una lisura, perdón. Dila, tranquilo. ¿Sí? Suéltala más, sí. Bueno, lo voy a decir. En el ya me corté. Pero sí, de pronto estaba en el Sheraton de frente al Ángel, en un cuarto hotel que en ese entonces pues yo poco conocía de los hoteles y demás, y de pronto estaba ahí. Y sí, o sea, lloré bastante, de emoción también, de que mi trabajo y mi motivación y estas ganas de salir adelante me lleve por ese camino, ¿no? De estar ahí. De pronto, yo soy muy emocional, muy sensible también, o sea, lloro por todo. O sea, Chócala. Sí, lloro mucho, soy muy... Todo me emociona y tal. Y sí, yo bajaba de ese avión y de pronto estaba en México, y yo de camino del aeropuerto hacia el hotel estaba llorando de emoción, ¿no? De estar ahí, de que mi propio trabajo me lleve ahí, ¿no? Y nada, yo creo que ahí sobre todo tenía la mente y el corazón súper abierto como para absorber como una esponja todo lo que se me presentaba, porque para mí era súper nuevo también. Entonces veía cómo en MTV, como Nickelodeon, en el grupo MTV, manejaban las cosas, y cómo era la organización y cómo era la alfombra roja, y veía cada detalle del espacio, hasta los photochecks que usaban, y tenía un diseño específico de MTV, y yo decía, bueno, ya está. Lo fotografié todo en mi cabeza y dije, voy a armar una empresa así en Perú. Voy a armar una empresa que reúna todas mis pasiones y que sea así tan pro como lo había visto, ¿sabes? Y eso me llevó a fundar Tondero. En un arranque de locura, en realidad, de querer ya hacer cosas que estén ligadas más a cómo yo veía el entretenimiento, cómo yo veía el mundo. Mi mundo, en realidad, era como... Sí, o sea, el sueño de tener un pajarito azul, de que huele a lo Disney, a lo Pixar, ya era un sueño que yo me estaba planteando desde el día 1. Dicen que es bueno soñar, volar alto, ¿no? Sí, a veces ese volar alto me ha llevado a grandes momentos horribles también, ¿no? O sea, no todo lo que soñamos y pensamos así como de esto va a ser increíble y va a funcionar. Si bien han funcionado varias cosas que hoy el público conoce y tal, también he vivido muchos fracasos en mi vida. ¿Y alguna vez en ese proceso de emprender, empiezas el proyecto de Tondero, como tú me dices, hay altos y bajos, Sí. hay procesos de crisis, como todo en la vida, ¿no? Sí. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente, pucha, ya no aguanto, quiero tirar la toalla, quiero soltar? Totalmente. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? ¿Eh? ¿El entorno, tú mismo, o te das tu espacio? Lo manejo mal. No lo manejo mal, pero sí duele, ¿no? Como te digo, como decía hace un rato, soy bastante emocional y todo me afecta quizá más de lo normal. Y sí he pasado por momentos que han sido terribles, ¿no? Pandemia nos golpeó muchísimo, mucho, porque finalmente Tondero es una empresa que justamente se encarga de todo lo contrario de lo que era la pandemia, es reunión de públicos, mientras la pandemia nos mandaba que no te juntes casi ni con tu familia. Claro. Entonces fuimos los últimos en la fila
de activarnos. No podíamos activarnos de otra forma que no sea esperar a que todo pase y que la gente vuelva a reunirse, porque finalmente todo estaba cerrado, ¿no? Entonces, sí fue un golpe muy duro, pero muy duro, porque a diferencia de otras empresas productoras que de repente hacen un proyecto en específico, luego el siguiente año otro, o por ahí un service, Tondero sí fue diseñado para tener digamos, una estructura corporativa ligada al entretenimiento, al cine, al teatro, a la representación de talento, a la distribución y demás. Entonces sí tenía una planilla muy grande, te hablo de 45 personas o 50, no sé, entre idas y vueltas, pero era una planilla muy grande que finalmente, a diferencia de otras productoras de cine que no tienen digamos, esa estructura, sí fue un golpe muy grande, ¿no? Porque al final había que como aguantar y aguantar, como no solo como nosotros, de tantas empresas que les ha pasado lo mismo, y tuvimos que aguantar un año al principio, obviamente cumpliendo con todo, y luego a la mitad, y luego yo ya no podía más. Además, 2 años antes, o año y medio antes, había comprado las oficinas soñadas para mí. ¡Ah, su madre! Enormes. Yo cuando se compraron y cuando se diseñaron, además, muy oficina de Nueva York, todas las luces eran como luces de cine, ¿sabes? Como tú encendías las luces de la oficina y eran como si fuesen luces cinematográficas, todo era de madera, ladrillo, estructuras metálicas, medias vintage, o sea, se había diseñado para seguir cumpliendo este sueño de hacer, ¿no?, de Tondero una empresa cada vez más grande, y me mando a comprar unas oficinas enormes. Y ahí llega la pandemia. Y al año y medio, 2, llega la pandemia. Y yo no había terminado las oficinas. No, fue duro. Oye, pero todo eso te forma, te cuaja, ¿no? Esos momentos de crisis. Yo ya, no, ya, sí. O sea, lo que pasa es que pandemia sí me trajo, creo que un montón de cambios en mi vida, a nivel personal y a nivel profesional. Mi padre muere ahí al inicio de la pandemia. Yo había tenido... ¿Por COVID? No. Mi padre justo en meses anteriores había tenido ya algunas recaídas, había tenido un derrame cerebral. Luego, digamos que pasó otro. En los 2 últimos años de ese proceso sí tuve bastante acercamiento con él, reconciliación con él. Hice todo un trabajo bastante grande como para acercarme un montón a él. Y fui yo el que estuvo también muy cerca a él en este final, ¿no?, de su vida. Y ahí nomás, mi padre fallece en febrero y la pandemia empieza en marzo. Entonces, entre la pandemia, el duelo, la partida de tu papá, el duelo y tal, así han sido y siguen siendo años bastante complejos. Creo que eso sí, es verdad, te forma, te fortalece, pero no deja no deja de ser duro enfrentarlo, ¿no? Totalmente. Y eso sí, no sé, en algún momento lo veré en otro momento de mi vida y diré todo lo que pasé, pero sí han sido años muy complicados. Hice una película el año pasado, una película que se llama Ramón y Ramón, una película que habla de eso. Fue una historia mía sobre justamente mi relación con mi padre y la búsqueda de esa identidad también, ¿no? Y la búsqueda de esa reconexión y tal. O sea, fue bien bonito. O sea, trato de hacer películas bastante comerciales en algunos años más que otros, pero también en paralelo hago cosas donde haga catarsis también de mi vida, de mis cosas, de mis sentimientos, de mi orientación, con temas más así deep, más sí, profundos psicológicamente, ¿no? Sí, que me resuenen mucho a mí como persona también, que es un lugar donde he encontrado también bastante canalización para sacar mis propios sentimientos, y lo sigo haciendo. Hace poco acabo de hacer una obra de teatro que se llama Casi Normales, y habla de salud mental, habla del duelo, justo, habla de un montón de rollos que he vivido, que he pasado, que he tenido que enfrentar. Y que muchos vivimos y compartimos, ¿no? Totalmente. Yo tengo, sí, creo que justamente por la sensibilidad que cargo y tal,
he sufrido de ansiedad, de cosas por el estilo, y he pasado por unos momentos de depresión también, que he tenido que como darle frente a nivel tanto psicológico como psiquiátrico y tal, o sea, porque finalmente las cosas que nos pasan a veces no las esperamos, pasan, y hay veces que uno tiene que enfrentarlas. No todos tenemos la fortaleza o las herramientas para enfrentarlas como se deben, pero ahí está el parte de lo que decías del trabajo que te fortalece, ¿no? Claro. Lo importante es hacer cargo y seguir avanzando, ¿no? Sí. Oye, Miguel, ¿cuál ha sido la decisión más arriesgada, más osada que tuviste que tomar cuando arrancas con el proyecto de Tondero y que fue así la piedra angular que te catapultó? Para bien, dices, la decisión. Sí, claro, para bien. Yo creo que Asumare. Creo que Asumare ha sido como mi máster de todo lo que yo había querido, soñado. Yo en algún momento, cuando empiezo con el tema cinematográfico, yo decía, quisiera hacer la película peruana más taquillera O sea, si eras consciente del impacto que iba a tener la película Asumare. Pero no a ese nivel, o sea, porque la película peruana más taquillera había sido Pantaleón, creo, y creo que la película más taquillera había hecho 700.000 espectadores de toda la historia. Y yo en un momento como que soñaba nada, quiero lograr tener una de las películas más taquilleras del cine peruano, ¿no? Como productor peruano. Sin esperar que todo digamos, esa estructura como se forma Asumare, porque yo fui el productor también de los shows, del espectáculo en vivo, que fui como creciéndolo de poco a poco desde el Sachmo, que yo ya encuentro a Cachín en el Sachmo. Yo habíamos hecho una película antes, que es La Gran Sangre, pero la 1, que la hice a mis 21 años por ahí. Lo conozco ahí, me vuelvo su manager teniendo yo 22 años, o 21 creo, 20, no sé, ya yo estoy muy malo con los años, pero me vuelvo su manager todo chiquitito, con una persona que pues ya había hecho Pataclown, había hecho La Gran Sangre y tal. Para mí era un sueño, ¿no? Entonces me comienzo como a llevar el show desde el Sachmo, que eran 180 personas, a otra plaza de 500, a otra plaza de 1000, a otra plaza de 1200, a otra plaza de 2000 personas, a una plaza de 4000 personas, luego provincias, luego peruanos en el extranjero. O sea, así fue escalando. Claro, es un trabajo que nadie conoce, pero que ha sido como de hormiga, o sea, de crecerlo desde el Sachmo hasta pasar a llenar lugares inimaginables, ¿no? Y eso fue un esfuerzo enorme, y en un momento le digo a Cachín ya, en ese entonces cuando veníamos 6 años con Asumare recorriendo el mundo, casi, nos pasó hasta, estuvimos en Japón y nos agarró el terremoto ahí. O sea, hemos pasado Asumare, hemos pasado cosas increíbles realmente. Y luego un momento no sé, de anhelo por seguir avanzando y seguir avanzando, y le digo, ¿por qué no hacemos una película de Asumare? Y me dice, estás loco, o sea, el show ya está, no, le digo, no, o sea, yo me encargo, yo puedo diseñarlo, puedo ver de qué manera lo financio. No tenía $1, o sea, tenía... ¿Cuánto fue el presupuesto? El presupuesto habrá sido, el del primer Asumare, habrá sido como $500.000 por ahí, que para un chico en ese entonces de 20 y picos años, pues pucha, a ver, levántalo. Y nada, ahí creo que vertí todas mis pocos conocimientos de esos pocos años, y todo lo vertí en ese proyecto, que para mí era un proyecto... Era tu bebé. Personal. Tu exacto, vida. era como volcar todo lo que había aprendido en un proyecto que ya era mío. Ya no trabajaba para un productor o para otra productora o por otra empresa y por nadie. Era un proyecto que estaba naciendo de mí, obviamente a través de Carlos, de Cachín, y que tenía que, en este caso, ponerle absolutamente todo mi conocimiento, todas mis ganas y todo así como lo había hecho anteriormente en otros proyectos para otros. Este era mi hijo.
o sea, era mi bebé, man. Y le puse todo el amor, todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Yo ya había estudiado en el IPP, comunicación audiovisual, pero ligado mucho a la publicidad, tenía mucho conocimiento de la parte de cómo se maneja el tema de marcas y el tema sí, de todo el lado publicitario, pero en MTV y en México descubrí que también habían asociado mucho a las marcas con el contenido, mucho a las marcas con la alfombra roja y con tal y con... Entonces dije, lo voy a diseñar de esa manera. Voy a hacer de Asumare una película hiper comercial y que esté ligado no a pues, presentarlo obviamente al Ministerio de Cultura aquí, sino más a un tema más... Privado. Privado, exacto. Y así fue, y con mi mochilita y con Cachín, es increíble. Me imita de cómo yo lo busqué y cómo yo iba a los patrocinadores y con una voz así de pito chiquitito, pues, ¿no? Diciéndole, hola, tengo una película, ¿puedes poner $150,000? Claro, en ese entonces un chibolo de 22 años que te está pidiendo $150,000, $100,000, claro, a un gerente de marketing que dice, ya chiquito, avanza, ya. Cachín tiene todo un... ¿Nunca te sentiste intimidado? No, la verdad que no. O sea, sí, obviamente siempre he tenido nervios y miedo y tal, pero yo he sido bien chiquiviejo también. O sea, desde muy chico. O sea, de hecho, la vez pasada lo contaba de que, claro, mis grandes amigos que hasta ahora siguen, Giovanni Sixia, Paul Vega, Jimena Lindo, Melanie Urbina, que los conocí en mis primeras películas. De hecho, hice esta película justo con todos los que acabo de nombrar a los 19 años. Entonces, desde ahí mantengo un vínculo con ellos hasta ahora, pero ellos son 10 años o 15 años mayor. El propio Cachín, nos volvimos inseparables, es, o sea, un referente lo más cercano a un padre que he tenido en el medio, en mi vida en general, en todo sentido de la palabra, porque nuestra relación va más allá del trabajo y de la sociedad. Es un vínculo que creo que ya va a persistir por el resto de mi vida, ¿no? Oye, Miguel, cuando tú me dices, ya, hicieron 6 años de giras, cada gira era más grande, eso fue escalando, y tú le dices a Cachín, oye, hay que hacer una película, y Cachín dice, no, aterriza. ¿Cómo lidias con eso? Porque muchos dicen, oye, tengo este proyecto, estoy soñando así, de repente viene alguien y te dice, no, despierta. Es que, a ver, parte del éxito que mencionas y del que trata este programa, que además yo creo que en cada momento de nuestra vida tenemos un éxito diferente también, o a qué le llamamos éxito, ¿no? Creo que estoy en mi vida, en un momento de mi vida a lo que llamo éxito es totalmente diferente a como yo empecé. Creo que ese Miguel de 20 y picos años sí tenía una cosa un poco más ligada al trabajo, a ser exitoso. Me enfrascaba en querer ser el mejor productor del país, no sé qué, y tal. Pero este soñar también de esa manera y tirarme a la piscina también puede llegar a ser muy responsable. Pero dentro de esa locura también me ha llevado a cosas que han sido totalmente disruptivas en el país. De hecho, cuando hago Locos de Amor, la 1, que era un musical cantado, de música del recuerdo y tal, el propio distribuidor en ese momento me decía, esto no va a funcionar. O sea, te saco, y me sacó, me acuerdo hasta ahora, un Excel impreso de todas las películas que habían sido cantadas, estrenadas en el Perú. Todas. Y todas habían sido un fracaso. O sea, creo que la máxima que había hecho era 280,000 espectadores. Y yo dije, pero yo igual la quiero hacer. O sea, ya está, la quiero hacer porque yo siento que esto es algo que viví de chico en el barrio y todas las mujeres cantaban y se juntaban, mis tías se juntaban a hacer karaoke en sus casas, en la casa de mi abuela o al frente en mi barrio, los landeos, hacían un montón de karaoke. Y la pasamos increíble. Yo decía, pero si esto pasa al frente de mi casa, pero pasa también en la casa de mis tías, pero pasa también en mis amigas de tal, yo decía, acá hay algo que no sé si es como idiosincrasia peruana o lo que fuese, pero hay algo, un común denominador, que es donde yo veo siempre el éxito de las películas. Y le digo, y lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual. Como te vuelvo a repetir, no sé si es irresponsable y no escuchar y tal, pero yo al final me
soy muy terco respecto a veces lo que quiero y lo que me gusta y tal. Y lo hice y la película, pues nada, fue una sorpresa también porque hizo un musical, hizo 1.200.000 espectadores. Y eso para el distribuidor también fue como una sorpresa, pero también un poco demostrar que esto que tenía en la cabeza o en el corazón, pues iba a funcionar. Pero igualmente he tenido proyectos que he pensado igual y no han funcionado. O sea, con lo que quiero decir es que sí uno puede tener como mucha motivación y sueños tal, pero no todos se cumplen de la misma forma, ¿no? Porque o sea, es parte de la vida, ¿no? Es que claro, como porque es que si sabes la fórmula, yo creo que todos seríamos millonarios y todos seríamos muy exitosos y tal, pero no es así, pues. Oye, Miguel, por lo que veo, eres una persona sensible, pero sobre todo muy observadora. Estás viendo todo, pam, pam. Empecé siendo manager de Carlos, de Cachín, y luego ahí nomás comencé a ser manager de pronto de Marcos Unino, y de pronto de tal, y de pronto de todos los que tenía alrededor, pero que me tenían mucha confianza. Y yo decía, claro, el pilar de ser manager de alguien es la confianza. Entonces comencé a ganarme a todo un grupo de talento que ahora ya cerré esa área. Ya creo que cumplí una etapa de mi vida respecto a eso. O sea, todos siguen siendo grandes amigos míos y hasta ahora yo he crecido con un mundo de actores. O sea, mis mejores amigos son actores. Y creo que esa parte de mi vida ya como llegó a una etapa y ahora, incluso ahora, ex-tonderos, cada uno tiene sus agencias de management. Y eso es chévere porque de alguna manera como se abre un camino y se ha ramificado y de eso siempre me voy a sentir orgulloso. Pero que ya forme parte de mi vida actual, ya no. Porque es un chambón también. Claro. El ser representante o manager de alguien es bien sacrificado. Yo en la agencia de management tenía a casi 100 talentos. Actores, actrices, conductores de televisión. He sido loco respecto a eso. He sido manager comercial de Paolo Guerrero en su momento por 6 años. He sido manager de Gianmarco Siñago. He sido manager de Nicolás Fuchs en toda la parte comercial, el campeón de rally. Claro. Sectores que en mi vida hubiese imaginado, pero nada, mis ganas de hacer cosas y que una cosa tiene que ver con la otra y que la marca no solo puede estar en una película, sino en el carro de Nicolás, para mí era como, perfecto, lo encajo así. Pero al final es todo está imbricado, ¿no? Es que todo de alguna manera está... Y yo hacía que algunos talentos formen parte de otros sectores y los mezclaba y hacía unas cosas que ya yo decía... Sí, pues hacía las fiestas de Tondero, ponte, y de pronto había perro, perricote y gato, ¿no? Pero era chévere porque comencé a conocer también otros sectores que nunca hubiese imaginado. O sea, mi papá era fanático del fútbol, como mi hermano. Y yo... El fútbol para mí no es que me motivaba tanto. ¿No te mueve? No, o sea, lo veía, siempre he vivido en un mundo del fútbol y tal, con todos mis amigos del barrio y tal, pero yo me iba por las artes. Para mí yo desde niño dibujaba, bailaba, cantaba, quería ser cantante, he pasado por todas las etapas, pero ligadas al arte. Pero luego me convierto, y que eso mi papá siempre lo recuerda, es que de pronto de mi hermano pues lo llevaba ha jugado en todos lados, ha llegado hasta a Campomar, en la U, y ha jugado ahí, mi papá orgullosísimo, sin saber que el hijo que no, digamos, que no veía tanto en ese aspecto, terminó inmiscuido en el fútbol de una manera, o sea, él era el representante, el capitán de la selección, y con él viajé pues también a un montón de países y a ver fútbol. ¿Cómo son los recovecos de la vida, no? Qué loco. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a ver la final del Corinthians con tal. Y lo vivías. Y lo vivía como si yo estuviese en la cancha. Y decía, ahora entiendo todo, ¿no? Ahora entiendo esta pasión por el fútbol. Y así... muchas experiencias, igual con Gianmarco, o sea, que es alguien que quiero un montón y que he pasado también con él unos años increíbles y también lo veía, o sea, yo me sentaba y yo sigo disfrutando las cosas como de chico. Lo veía en el escenario cantando, a pesar que yo era su puto manager, y te juro que la lágrima se me salía
de sentir que yo a los 11 años estaba cantando un cassette, grabándome yo la voz, cantando una canción de Gianmarco, pero hoy la vida me llevó a estar sentado, no viéndolo como talento, sino como siendo la persona que está a su lado, la persona que más está a su lado en su carrera, en un momento era yo. Y no lo podía creer. Y hasta ahora, digo, he pasado por tantas cosas que digo, no puedo creer que haya hecho esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y haberme metido tanto en sectores y cumpliendo sueños, como lo que hablábamos antes de Nubeluz, ¿no? O sea, fanático de Nubeluz cuando era chico, he crecido con Nubeluz y de pronto yo hacer los reencuentros de los 20 años, de los 25 años y revivir el mundo de Nubeluz cuando era un fan de Nubeluz y cuando casi mi Twitter, cuando empezó Twitter, yo soy @glúfico por Nubeluz. Y de pronto hacer los reencuentros. Yo creo que en toda mi vida profesional he ido cumpliendo sueños. Sueños tras sueños tras sueños y propósitos, ¿no? Lo de mi madre que te contaba, luego el siguiente y así. Ahora sí estoy en una etapa mía totalmente diferente. Oye, Miguel, y en todos esos procesos que nos cuentas, y también extrapolándolo a otras empresas, otros emprendimientos, cuando llegan así a tener éxito, muchísimo éxito, muchas veces dicen, no, ya lo sé todo, ya estoy en la cima, en la gloria, y cae en ese terrible proceso de dormirse en los laureles, ¿no? ¿Cómo evitar caer en esa trampa? Yo creo que, a ver, yo creo que mantener viva, obviamente, siempre la llama del por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Y por qué estos proyectos o estas decisiones que tomas van más allá de algo como frío O sea, mantener siempre la pasión. Tu pasión, tu propósito. Sí. Como dicen los japoneses, tu ikigai. Sí, pero hay algo importante que es lo que pasó luego con la pandemia, que no solo hay que estar preparado para las pasiones y los sueños y tal, que a veces eso es muy, el cual yo me critico demasiado, a veces yo me voy... Eres perfeccionista. Soy perfeccionista, pero soy muy soñador, y eso me ha traído cosas muy positivas y cosas muy negativas también, ¿no? Porque al final... ¿Negativas por qué? Porque te gusta que todo salga como lo tienes así en papel. Es que lo que pasa es que creo que creo que me voy mucho más por el lado emocional y la parte empresarial va mucho más por un lado bien racional, bien frío, bien numérico, y eso es algo que a mí me saca mucho de un poco de lo que me gustaría hacer. Yo sueño y pasan cosas y luego sueño y digo, quiero hacer la primera película original de Netflix y no paré de viajar hasta conseguirlo. Eso me pasa, porque hay algo en mí que se mueve y digo, lo voy a lograr y lo voy a lograr y por mi vida que lo voy a lograr. El año pasado yo soy fanático del cine de Almodóvar y no paré de luchar y de viajar constantemente a España a ganarme un lugar, y de pronto el año pasado fue mi primera coproducción entre Tondero y El Deseo, que es la empresa de Almodóvar. Entonces puedo hacerle un check a mi vida de cumplir otro sueño, de poder haber hecho una coproducción con uno de los cineastas que más ha marcado mi vida. Entonces le voy poniendo checks a esos sueños, pero nada, a veces los sueños también se ven arrebatados por cosas por cosas ya más racionales, ¿no? Que a veces eso es lo que más me afecta, cuando las cosas, que esos sueños o esos anhelos o esas cosas muy sentimentales se ven como pisoteadas un poco por la realidad, claro. Que es algo que a mí me falta mucho de realidad. Porque cuando pasó lo de la pandemia, claro, no es algo que yo busqué y no es algo que nadie buscó, solo pasó. Y no estaba preparado para enfrentar algo así. Y eso me chocó un montón. A mí me parece loco, Miguel, porque, claro, una cosa es liderar, no sé, un equipo, un bufete de abogados, de arquitectos, de ingenieros, pero otra cosa es liderar un equipo de artistas, gente que vive de su creatividad. ¿Cómo es tener muñeca en ese sentido? Esa parte la manejo muy bien. Porque ahí, como tú me dices, no prima lo racional, sino... Exacto.
las emociones, ¿no? La emotividad. Justo recién he descubierto del por qué soy tan amigo de todos mis amigos más cercanos del medio. Y sí, pues algo en común es eso, que todos somos muy similares en la sensibilidad y tal. Y claro, no por nada pues llevo tantos años rodeado de artistas. ¿Hay egos en la industria? Muchos. ¿Cómo, Sí. cómo lideras con eso? No, menos mal he podido... Porque me imagino, no, yo quiero brillar, Hay yo egos quiero de tener luz todo, propia. claro, hay egos de todos lados, ¿no? Algunas... lo que me ha ayudado mucho también a nivel personal y a nivel profesional es, va a sonar gracioso, es hacer terapia. Es o sea, haber enfrentado a mis propias cosas, pero también eso me ha hecho entender la diferencia de personalidades y de inseguridades que existen de los otros, ¿no? Ser Que a más veces, tolerante, más claro, empático. más quizá. empático, exacto, porque al final a veces los egos vienen de muchas inseguridades en, en- en- en todo sentido. Y muchas actitudes de los demás vienen de propias O sea, inseguridades. conocer tus propios miedos. Claro, pero también al conocerlos y al trabajar mucho en eso, he podido, eh, creo que he podido fortalecer una inteligencia emocional para entender a los demás, ¿no? Porque todos somos tan, no sé, tan distintos y cada uno tiene sus propios problemas y sus propios vacíos y sus propios traumas quizás también y nada, creo que el aprender en no juzgar y escuchar o saber que el otro que te está criticando o que te está diciendo cosas no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con sus propios miedos. Con él. Exacto, con la otra persona, dices, desde que reconoces, ya no entras a la confrontación ni ¿sabes? Como ya no entras ya no te preocupa tanto como antes, como es lo que me ha pasado. Y ya no lo tomas a pecho, A personal, claro. personal. No. Buen guacho, me quedo con eso. Sí, eso es lo más importante. O sea, que trabajar en ese sector, sobre todo, lo que tú decías hace un rato, con egos, con mucha sensibilidad, mucha. O sea, es lo que más, al menos, me rodea en el sector del arte, es mucha sensibilidad. Si bien yo conecto mucho con eso, hay que ver hasta dónde, porque también esta emocionalidad así colectiva también a uno le puede hacer como daño también, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales dejo el área de representaciones y management es porque claro, no estás comercializando, vendiendo pues una Coca-Cola. Estás ayudando en la gestión comercial o de talento a una persona real, que tiene sentimientos, que tiene carencias, que tiene objetivos. Hay muchas variables de por medio. Claro, porque al final es como entrar a entender qué quiere realmente. ¿Quiere fama? ¿Quiere una película que gane el Oscar? ¿Quiere una película que gane Cannes? ¿Quiere dinero? ¿Cuáles son sus objetivos? Y es comenzar a... Claro, no es un producto inanimado. No, entonces por eso creo que esos 15 años de haber como hecho mucha terapia y un montón de tratar de tener herramientas emocionales que a mí mismo me sostengan, creo que me ha ayudado para entender a ese mundo, ¿no? Claro. Y Tondero también ha recibido críticas, así por hacer un cine más comercial, digamos. Sí. ¿Cómo manejas, cómo haces para que ese ruido externo, ese rum rum, no cambie tu visión, tu norte? O sea, ¿cómo lo mantienes ahí fijo? ¿Cómo lo anclas? O sea, sí debo admitir que al principio cuando empieza todo creo que cuando empieza todo este cargamontón digital también y cuando también obviamente empiezan a aparecer más redes públicas digitales, es donde más, obviamente al principio me impactaba más. Sí llegaba a sentir, o sea, sí llegaba a que me afecte. Justamente por lo sensible que soy, sí me afectaba demasiado. Y eso Que digamos las redes sociales, Sí. el hate. El hate, ¿no? Luego ya con el tiempo nuevamente he sabido entender de dónde viene, que el hate también de alguna manera, o sea, la gente que Cómo tira... se mueve el algoritmo, el hate. Exacto. Eso está pasando últimamente mucho
en redes, ¿no? Pero también hay algo importante que reconocer, que a veces cuando tienes mucho hate y cuando hablan de algún proyecto o incluso del propio Tondero, o incluso de mí mismo, hay algo que estás haciendo bien de alguna forma, porque si no, primero no tendrías ni un hate, no tocarían esos temas. Creo que de alguna manera hay muchísima gente que ha disfrutado de nuestras películas, que nos quiere, que está ahí, pero también tiene que existir el otro lado. Esos lados de alguna manera tienen que convivir, porque la gente o los periodistas o la gente en general detrás de las redes no le tiran hate a lo que no suena o resuena. Oye, que al inicio te palteaba. Sí, me palteaba. Pucha, tú sabes Sí, me que palteaba. cuando nosotros recién empezamos a hacer el podcast, el productor y mi esposa me decían, no, lee los comentarios. Pero así le doy clic, ¿no? A mí me palteaba, ¿no? Claro. Pero después me di cuenta que era parte del proceso, ¿no? De Claro. lo que tú me dices. Yo no leo ahora los comentarios, ponte. Cuando sale alguna publicación, no sé, en El Comercio, alguna película nuestra o lo que fuese, veo, no sé, 180 y pico, no leo. Trato de no leer porque a veces gente a mi alrededor o actores también me dicen, no, le pasan mal porque han leído los comentarios. Y digo, pero ¿qué lo lees? O sea, al final hay comentarios de todo tipo y no necesariamente a veces los comentarios negativos dentro de una plataforma son similares al éxito de una película. O sea, han habido películas exitosísimas nuestras, taquilleras, y que luego también han tenido un montón de hate, pero luego no era... No se reflejaba. No se ve final. reflejada. Así Ajá. como una persona que tiene, no sé, dicen 5 millones de seguidores en Instagram. Perfecto, las tienes. Y en algún momento nosotros también hemos caído y hemos dicho, bueno, metamos a esta influencer o a este actor porque tiene 5 millones de seguidores y de repente en la película luego no van ni 30.000 personas. Y esos 5 millones que lo siguen cuando ha estado posteando todo de la película, al final no es directamente proporcional a la gente que va a ir a verlos, ¿sabes? Entonces hay como ecosistemas ahí que no conviven y que ya poco a poco también nosotros, otros productores con los que hablo de otros países, nos hemos ido dando cuenta también que no necesariamente las redes reflejan la realidad, ¿no? Claro. Ayer justo Bruno Pinasco me dice, no, Kenny, no te paltees. Muchos de esos comentarios de hate son bots. Totalmente. Yo cuando lancé el año pasado mi peli, la de Locos de Amor, mi primer amor, si bien sí tiene una connotación, en un momento una de las historias es LGTB, la cantidad de hate que tuve, y cuando abrías, porque eran unos comentarios terribles en algunos casos, y cuando abrías, eran bots. O sea, eran huevitos, ¿sabes? Como no tenían imagen, y decía 0 publicaciones, 0 no sé qué, 0 tal, y el comentario era terrible, y decía, ¿quién es esta persona? O sea, ni siquiera tiene identidad, pero está soltando unos comentarios muy heavies. Mira, hace un par de semanas fuimos a cubrir la Marcha del Orgullo en mi programa Kenji sin GPS. Su madre, o sea, escuchas de todo, ¿no? Que en los comentarios dices, sí. Claro. Pero ya curado, ¿no? O sea, ya tengo... he creado una inmunidad al hate. Yo también. Ya, por eso te digo, o no les presto atención o simplemente no... Es más, cuando sale algún podcast que se refieren a mí o algún proyecto, trato ni de verlo, porque te juro que no suma. Si se dedicarían a hablar también de, no sé, tal obra de teatro o cosas positivas, te diría, bienvenido. Perfecto, es una crítica. Pero si solo se dedican a incluso tocar temas que saben que va a tener... A herir. Exacto, no, pero que van a tener como... que le van a dar esa dosis de comentarios o like al hate. Si ya solo te vas por ahí, pues en verdad ya qué sentido tiene discutir, ¿no? Exacto. No hay nada que hacer ahí, yo ni lo veo. Oye, Miguel, has dicho que el problema del cine peruano no es la falta de talento, sino la falta de industria. Si pudieras hacer un cambio para catapultar la industria del cine peruano, ¿cuál sería esa decisión? Son muchos, creo. Es que
Lamentablemente, no la ven, ¿no? O sea, creo que tenemos un país increíble para poder como volverlo desde el cine, En desde Latinoamérica, ¿cuál es el país que tiene la industria de cine más fuerte? Ahora mismo ya hay varios. Colombia. Colombia. Colombia comenzó a hacer las series y luego el Estado vio que esto estaba como funcionando y que se estaba trayendo más producción internacional y comenzaron a gestionar unas leyes increíbles para que los extranjeros puedan tener un tax rebate o darles esas facilidades. Hay facilidades tributarias. Claro. Que para, Claro, digamos, traer talento. claro, Colombia tiene dos leyes, ahora creo que hasta una tercera. Una de ellas es para la industria interna, digamos, para el cine colombiano, y otro para la parte externa, que es que un estudio, Universal o el que sea, llega a Colombia, el Estado les devuelve el 40% de lo que van a invertir en el país. Pero estamos hablando ahora que han llegado a traer proyectos de 5, 20 millones, entonces estamos hablando de unos ingresos al país muy grandes que el Estado está aprovechando para darle estas facilidades a más producciones internacionales para que esa industria siga creciendo. Lo mismo está pasando ahora con Uruguay, en México está pasando también. Bueno, lo que pasa es que ya mencionar otros países, ahora que he estado viviendo en España y todo lo que hay ahí O a sea, nivel de... España, que es la meca. Es que están haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, ahorita se está rodando muchísimo en España y también tienen un montón de leyes, de incentivos, incluso o sea, ni qué decir, ¿no? O sea, cada comunidad autónoma tiene sus propios, ya incluso nosotros estamos luchando por una Film Commission Perú. Ellos tienen Film Commission Andalucía, Film Commission Cataluña, Film Commission País Vasco, Film Commission Madrid. O sea, ya no solo tienen el del país, sino tienen cada comunidad autónoma se pelean entre ellos o compiten entre ellos para atraer más producciones a sus propias comunidades autónomas. O sea, acá estamos peleando o estamos luchando para tener una por país, recién. Entonces, eso ya nos pone en un lugar como muy atrás, ¿no? Y lamentablemente no se ponen de acuerdo, no la ven. Chile también ya tiene sus propias leyes de fomento. Y nosotros, así como México, somos las dos únicas culturas milenarias que existen y en donde se pueden hacer cosas increíbles, sobre todo por nuestras diferencias de costa, sierra y selva, locaciones, bueno, ya ni qué decir la parte gastronómica, que eso sí ha sido un boom. Oye, Miel, pero en realidad, claro, las autoridades muchas veces no la ven, no se dan cuenta del poder que tiene la industria del cine, porque es la mejor forma de promocionar y promover nuestra cultura, ¿no? Escúchame. Nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra geografía. Totalmente. De hecho, la película que yo presento a Netflix, la original, que se llama Hasta que nos volvamos a encontrar, que en un momento se llamó Mochileros y luego se cambia el nombre, que es con Stephanie Cayo y con Max Iglesias, el español, que todo ese diseño lo creé de alguna manera y se lo presenté a Netflix para, no solo por un tema de, o sea, no parte por un tema de querer contar una historia X, sino la película que yo le presento, de hecho, a PromPerú, que los quiero igual, pero en ese momento les encantó el proyecto y cuando ya Netflix había aceptado, convencidos los de Netflix porque PromPerú estaba detrás, se tiraron para atrás. Entonces me quedé... Aguanta. ¿Quién se tiró para atrás? PromPerú. ¿PromPerú? Sí, en medio del proceso. Y de hecho la película y el guión cambió porque yo que necesitaba, o sea, ya es un tema muy personal, que quería que la primera película de Netflix sea una película que muestre el Perú. Y por eso la película va desde Lima, Cusco, Puno, Paracas, etcétera, ¿no? O sea, fue así un recorrido. Y eso no es porque nos aprobaron ese proyecto y ya, sino porque fue diseñado para que la primera película original de Perú muestre una historia de amor, una comedia romántica que muestre principalmente el Perú. Esa fue la razón y motivo. Y es por eso que convenzo a Netflix
convenzo de alguna manera a PROMPERÚ, Netflix acepta por todo esto que estaba gestando y luego se tiran para atrás. Increíble. Yo ahí creo que es uno de los momentos con más miedo que tuve, porque yo ya había convencido a Netflix y ya había firmado contrato de que esa película se tenía que hacer de esa manera. Claro, es que último Menos minuto mal, te dejen sin piso. Totalmente. Menos mal, nuevamente ahí, en poco tiempo, y eso fue increíble, eso que iba a poner PROMPERÚ, que no era poco, lo conseguí con la empresa privada. Oye, Miguel, después de conquistar el mercado peruano, ¿qué más sueños tiene Miguel? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué proyectos a futuro? Nada, seguir haciendo de Tondero un poco, o sea, si bien hicimos cosas súper interesantes para el mercado peruano, taquilleras y demás, hace ya casi 8 o 10 años vengo haciendo full coproducciones internacionales, ¿no? Sobre todo con este paso en España. He hecho coproducciones con Colombia, con Argentina, con Chile, con diferentes países y eso pues ha puesto a Tondero también un poco. He hecho charlas y conversaciones en diferentes países y eso también es chévere porque al final de alguna manera nos hacemos cada vez más visibles en el sector hispanoamericano, vamos a decirlo, porque después de eso la verdad que no hemos hecho más, pero en el hispanoamericano sí creo que Tondero tiene ya un nombre, ¿no? Pero lamentablemente no va a pasar mucho más si las cosas no cambian, porque creo que ya mi espíritu emprendedor y mi espíritu de sacar adelante esta película de Netflix y tal. Lo que no sabe la gente es que ponte esa película de Netflix, no ganamos $1. O sea, nada. O sea, fue por hacerlo y por querer hacer esta película, la primera película peruana original de Netflix. Nos quedamos con un forado enorme porque se tiró atrás PROMPERÚ. Menos mal lo recuperamos con que empresas privadas, marcas, entraron y les encantó el proyecto y apostaron y con eso fue como... porque, respiro. Claro, porque imagínate quedar mal con Netflix en tu primera película. Luego, menos mal, ellos luego siguieron haciendo cosas con nosotros y la verdad que el vínculo es bastante cercano, pero sí nos ha costado un montón. Pero sí, lamentablemente, ponte series de televisión no se pueden hacer aquí porque Colombia te presenta estos incentivos tan No hay forma de cómo favorables. competir con ellos. No hay forma, no hay ninguna forma de competir con ellos. Ahorita cuando Paddington se hizo Paddington, decía Paddington y su retorno a Perú. Así era el título de la película. Y se grabó en Colombia. Nosotros hicimos el scouting de Paddington en Perú, pero lamentablemente solo se grabaron unos plates y tal, pero el grueso se grabó en Colombia, porque claro, el productor inglés nos decía, lo siento, o sea, me ha encantado Perú y tal, pero claro, yo no puedo invertir $9 millones. Colombia te da más facilidades. Exacto, no puedo invertir $9 millones en tu país, que no me va a dar ni $1 de vuelta, cuando puedo invertir esos 9 millones en Colombia, que también tiene selva, y que me van a devolver el 30, 40%, hasta 60% en el caso de hoteles, traslados y tal. Toda la parte de hotelería y turismo les devuelve más a extranjeros. Y el otro, y así tienen una cantidad de fórmulas increíbles. ¿Qué tal oportunidad que está dejando pasar Perú, no? Totalmente, totalmente. Terrible, Y eso que es loco porque tú vas a Bogotá y tú tienes que cortar por días exteriores porque llueve demasiado. Llueve. Entonces ahí está más concentrada la producción y ahora ya la están haciendo en muchas ciudades de Colombia. Pero en Lima, cuando vienen los extranjeros a rodar, no pueden creer que primero tengamos esta capa de luz, esta capa de neblina que es perfecto para los directores de fotografía, porque no genera sombras por el tremendo sol y tampoco tienes que cortar la producción porque no llueve. Entonces es un espectacular set de grabación, pero no, pues no van a venir a grabar acá hasta que no seamos un poco competentes con lo que hay alrededor. Entonces al final, ¿ya qué puedo hacer yo? Ponte. O sea, yo puedo tener todos los contactos, sí los tengo, he viajado un montón, pero los propios... las barreras burocráticas. Los propios, digamos. claro, creadores de contenido de las diferentes plataformas dicen, gracias. O sea,
te juro que quiero hacer esta serie que me has presentado en Perú, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Primero porque no tenemos las leyes, o sea, esos incentivos y tal. Ninguna condición favorable para los estudios o las plataformas. Y por otro lado, al no tener tampoco el país un vínculo con estas plataformas para que lleguen de otra manera, somos el país número La última 8, rueda del coche. 9 de las plataformas. Por ende, no van a venir a producir aquí. De hecho, tú estrenas una película, tú vas a Colombia, estrenan una película de Netflix y ves un montón de publicidad de las series. Acá dime una serie de Amazon que esté promocionada en las calles. Ninguna. No, ninguna, ni de Disney, ni de nada. No invierten porque saben que Perú no tiene digamos, no somos un país creador de ese no, tipo que de... les interese realmente. Ok. Pero tú vas a Argentina o vas a España, ni qué decirte, ves Hay industria y mercado. hasta la industria de la publicidad, de los outdoors y tal, se ven recontra beneficiados. Porque tú ves en España y la tele y están promocionando, tienes un spot de televisión de la nueva serie de Disney o la nueva serie de Amazon Prime. Acá, dime un spot en América Televisión o en Latina que sea invertido por una plataforma. No hay ninguna. Sí, pues no hay, ¿no? No. Que no somos una industria, no somos un país que le interese a las plataformas. Y eso es triste. Oye, ¿verdad, no? Y claro, y siendo peruano, tratando de luchar con un tondero que quiere llegar a esas ligas, pero o sea, por eso cuando me preguntas el futuro, ni yo sé. Porque creo que nos vamos a quedar ahí un poco como hasta que esas cosas En la no nebulosa. cambien. Claro, yo por eso armé Tondero en España. O sea, yo tengo Tondero en España, por eso me fui a vivir ahí cuando pasó la pandemia y yo no sabía qué hacer acá. Pero también es complicado, estoy tratando de sacar las nacionalidades del lado de mi madre, tal, porque siendo peruano tampoco tengo, digamos, no puedo claro, como nacionalizado peruano, no puedo entrar a las ayudas de allá Oye, pero es penoso, ¿no? Porque, claro, uno ve todas estas dificultades, barreras, y eso hace que el talento vaya viendo otros horizontes, ¿no? Otras fronteras. Es que eso está pasando mucho. Hay un montón de actores, de productores, de escritores y tal, que ahorita los veo en diferentes países. Sobre todo en los últimos años que yo he estado en España, hay muchos peruanos grandes profesionales y grandes talentos que están hoy ahí. No están aquí. Miguel, vamos a entrar al ping-pong. Asu, ok. Como siempre digo, sin anestesia. Ya. Directo a la yugular. Ok. ¿Listo? Nunca estoy preparado para este juego, la verdad. ¿Eh? Siempre... No, tranquilazo. Pero vamos a intentarlo, Ya, vamos. Una película que todo emprendedor debería de ver. Una película que todo emprendedor debería de ver. Asu. La tengo, pero no me acuerdo el nombre. La de Tom Cruise, que es el representante de un... ¿Jerry Maguire? Sí, Jerry Maguire. Jerry Maguire, perdón. Sí. Creo que es un gran ejemplo de crisis, de confianza, de valor, de volver a empezar de cero, de todo. No sé, a mí Te movió. me movió bastante. Es una película bien mainstream, pero creo que hay algo ahí detrás de todo lo que se derrumba alrededor, te quedas solo y... Reinventarse. Y reinventarse, sí. ¿Qué pesa más para ti, el talento o la disciplina? Complicado. ¿O el mix? El mix, sí. Podría ligarme un poco más por el talento, porque hay talentos espectaculares, un poco indisciplinados que podemos, como productor, me lo puedo bancar, sabiendo que esta persona, esta actriz o este actor en el escenario lo va a dar todo. Entonces ya me la banco. Entonces yo iría más por el talento, pero un mix sería perfecto, sería el talento perfecto. Pero es muy pocos, ¿ah? Hay muy pocos que tienen el talento y la disciplina. Generalmente no van de la mano, no. Hay muchos, como mucha disciplina que... No hay un término medio. Sí hay un término medio. En algunos casos sí lo hay. Pero son raros. Es muy raro. Como en el cine. En el cine es bien difícil que tú hagas una película súper taquillera que gane Cannes.
o una película que gane Cannes y que sea súper taquillera. O sea, no hay término medio. Hay Relatos Salvajes, fue una de ellas, que hizo 9 millones de espectadores en Argentina y fue al Oscar. ¿Sabes? Como, pero esa 1 en 1000. Lo mismo en... Maña, ¿cómo son las estadísticas? Sí. Un sueño que te falta cumplir. Un sueño que me falta cumplir. Quería que ser papá. Creo. No sé. Es algo ahí que siempre lo he como soñado, pero nunca se ha materializado, nunca, no sé. Es algo que ahí... que creo que igual va a ser un sueño frustrado. Está ahí el deseo y está ahí, creo que es algo que lo estoy cumpliendo de otras formas. Yo sí soy como muy papá, muy esa figura paterna de mucha gente nueva, de hecho. Tengo muchos que ya son amigos, actores, actrices, jóvenes, que te juro que los trato con una cercanía bien de... paternal. Sí, de consejos, de tal. Ahora un sobrino mío vive en casa mía. Mi sobrina también he tratado de apoyarla en todo lo que he podido, hasta un cierto tiempo. Hay algo que me entrego ahí que creo que es una carencia que todavía me falta, pero que lo voy como... lo voy canalizando desde otros ángulos. Entonces estoy cumpliendo como el sueño a medias, porque igual lo estoy haciendo y lo estoy dando y estoy como brindando ese apoyo y ese cariño y ese cuidado, no de una persona que obviamente... Sin tener que cambiar pañales. Sin tener que cambiar. Miguel, ¿intuición o datos? Intuición. ¿Cantidad o calidad? Calidad. Miguel, y finalmente, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Depende cómo lo miremos, ¿no? Como te dije, creo que he mirado el éxito en diferentes etapas de mi vida de una manera totalmente distinta. Hoy, el éxito para mí es seguir cumpliendo mis sueños, sí, pero con mucho más cuidado hacia mí mismo también, hacia ya no ser ese Miguel workaholic que solo piensa en trabajar. Creo que ahora valoro más mi tiempo, creo que ahora, no sé, me permito como darme espacios, cuidarme un poco más en todo sentido. Ya no pensar que esa rapidez por la que hago las cosas, que sí me ha llevado a grandes cosas, pero también me ha llevado a varios fracasos o a varias crisis personales de salud también. No todo es color de rosa, por eso te decía el tema de la ansiedad. O sea, sí me ha costado demasiada salud el querer ser como exitoso profesionalmente. Y eso hoy trato de como darle una balanza diferente. Oye, muchas veces el costo de oportunidad digamos, de conseguir el éxito, la cima, la gloria, es a costa de la salud, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso, tengo un tío muy cercano que hablé mucho con él sobre esto, y es una persona súper exitosa desde un lado, que es más empresarial, económica y tal, pero hoy no está bien de salud y es joven. Y él también me dice, ¿de qué sirve haber tenido todos los millones de dólares y que luego esté hoy pasando de clínica en clínica, hospital a hospital, en diferentes partes del mundo, porque tiene una condición que ahora tiene que estar viéndose cada 3 meses, yéndose a diferentes hospitales? Y me dice, y claro, lo que construí económicamente y tal fue muy grande, pero ahora básicamente le va a servir para pagar, ¿sabes? Como eso. Eso, y calidad de vida, y dónde está esa parte. Por eso digo, el éxito depende cómo lo mides, ¿no? Creo que el éxito también está ligado de muchos fracasos. Creo que en mi vida he pasado por muchos éxitos, muchos fracasos. Es parte de la ecuación, ¿no? Del éxito. Es que yo creo que no hay ningún empresario que te pueda decir que todo ha sido increíble y que solo ha ido de acá para arriba. Creo que eso no va a pasar, no le va a pasar a nadie. Creo que más bien hay que estar preparados emocionalmente, tener una base sólida muy importante como para caer. O sea, porque subir, sí, es esfuerzo y tal, pero la caída, ¿quién te la explica, no?
y luego la levantada otra vez, y luego la caída otra vez, y luego pasan cosas como lo de la pandemia que no tienen nada que ver contigo, pero caíste también. ¿A costa de quién? A costa de nadie, o sea, a costa de un problema mundial como lo fue la pandemia. Entonces ahí dices, ¿por qué me merezco? O sea, ¿por qué no me lo merecía? ¿Por qué yo? ¿No? O la pérdida de un familiar, que en los últimos años he tenido que enfrentar algunas y ha sido como, ¿por qué yo nuevamente? Y dices, y te victimizas y te, no sé, en mi caso que tengo un poco no sé, la sensibilidad expuesta, sí me tumba mía. O sea, sí he pasado por un par de veces de depresión que ha sido como, ¿qué es esto? ¿No? Y hay que seguir trabajando en ello, hacerse cargo y tal, y luego el trabajo está por otro lado, y luego tú, tu salud, tu vida, tu espacio, tu tiempo, el amor. No sé, es que depende de dónde llamas, a qué le llamamos éxito, ¿no? Pero sí, a nivel empresarial, vamos a decirlo de alguna manera, creo que ha estado lleno o sea, mi éxito ha estado lleno de muchos fracasos que la gente no conoce. Y que los he vivido y los he pasado y he tenido que volver a empezar y volver a levantarme y volver a tal. Y luego va a venir otro éxito que quizás me va... Pero creo que ya ese éxito ya no me ciega tanto, ¿sabes? O sea, ya creo que soy más consciente de que esto es efímero, de que esto va a venir, se va a ir y va a volver y luego va a irse nuevamente y luego va a volver. Como la fama, como el todo. Pucha, Miguel, te agradezco muchísimo. No, por favor. ¿Qué tal conversa? ¿Podemos profundizar más otra vez? Muy rica la conversa. Pero ya en privado, si quieres un vinito, nos tomamos y seguimos hablando de todo, porque sí, a mí algo que me encanta es las conversaciones, compartir. Me has movido el Bobby, pucha. Yo creo que esa sensibilidad que tienes le irradias, ¿no? Mi gente linda detrás del éxito, nos hemos quedado acá pero pegados escuchándote. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, sí. Miguel. No, pero gracias por estos espacios, me gustan mucho, porque te juro que hay gente que conoce mis películas, hay gente que conoce Tondero, hay gente que tal, pero a veces uno no sabe quién está detrás, que es pocos los espacios donde uno puede como abrirse y hablar y expresarse, que no necesariamente lo haces, lo puedes hacer, porque obviamente los que están al frente son los actores, el director y tal, pero detrás de también hay un ser humano, hay alguien que siente, que vive, que fracasa, que tal, y eso es bonito que tengas ese espacio para que apertures ese diálogo, ¿no? Escucha, Miguel, yo te estaba escuchando, hablabas tus historias, picos, ansiedad, y se me ha puesto alguna situación en la piel de gallina, hasta los ojos se me ponían así vidriosos. Gracias. No, de verdad, gracias más bien por ser ese receptor bonito de este diálogo. Me ha sido muy fácil hablar contigo. Gracias, Miguel. Y gracias a todos ustedes, mi gente linda, mi comunidad detrás del éxito, Tampoco Tan Podcast, Kenji Sin GPS. Gracias por acompañarnos, siempre ahí leales. Y te lo digo nuevamente, voy a ser redundante. No te olvides de darle clic al botón de suscribirse, porfa. Gracias totales y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Miguel, tipazo, ¿ah? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¡Chau!